Señor. Padre, gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Dios, por este momento tan precioso, Señor. Gracias, Dios, te damos por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vive y reina por siempre y por los siglos de los siglos. Gracias por tu Santo Espíritu en medio de nuestro, Señor. Señor, una vez más, te pedimos que esta en tu casa, tierra del sediento, Dios, obres conforme a tu voluntad, obres conforme, Señor, a tu decisión, Señor. Nosotros solamente somos tus siervos, somos tus hijos, Señor. Padre, quita de nosotros todo argumento de hombre. Padre, quita de nosotros toda palabra, Señor, de hombre, de carne, Señor, y coloca la palabra de tu Santo Espíritu, Dios. Padre, para que todo aquel que escuche esta palabra, Dios, en el día de hoy, Padre, esta palabra le llegue al corazón y sea también de sanidad, Dios, para el alma, porque esa palabra viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días. Te damos una vez más la bienvenida desde esta tu casa, tierra del sediento, a aquellos que nos están viendo por las diferentes redes sociales, a los que estamos aquí presentes. Les damos la bienvenida una vez más, esperando que se sigan gozando en el Señor, esperando que se sigan llenando de la instrucción y el favor de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces hemos estado y hemos visto gente a nuestro alrededor. Los hemos visto de diferentes formas y de repente de la noche a la mañana ya como que no los vemos. De pronto ya, por decirlo así, amigos, ancianos, jóvenes, que uno decía, oiga, ¿dónde está fulano de tal? Y la gente nos comenta, no, ya ellos no están con nosotros, ya partieron de este mundo. Y ahora más, de pronto con este problema que estamos pasando a nivel mundial. Y hay veces que es cuando nos enteramos que partieron de este mundo. Y entonces es cuando hacemos memoria. Cuando caímos en cuenta de que ya ellos, en cierta forma, ya no están con nosotros. Recordamos entonces sus memorias de lo que hacían, quizás porque si los conocemos, ¿no? Y es cuando nos acordamos, ay, fulanito de tal era el que me traía tal cosa, fulanito de tal era el que hacía tal, yo me acuerdo cuando hacíamos esto, hacíamos aquello. Y es cuando nos hace falta. En cierta ocasión, en el año 1893, el señor James Milton Black era un maestro de escuela bíblica en Williamsport, en los Estados Unidos, en Pensilvania. Él siempre, como era un maestro de escuela bíblica, en cierta ocasión él conoció a una muchacha de nombre Bessie, una niña de 14 años, era hija de un padre alcohólico borracho. Y él la invitó a que hiciera parte de la escuela dominical. Y la niña iba. Pero un día, cuando él estaba pasando la lista en esa escuela dominical, esa niña de nombre Bessie, de padre alcohólico, no estaba presente.
Decepcionado, el señor James, que la joven no haya contestado, hizo el siguiente chiste y decía, bueno, confío que cuando el rollo, en aquel momento el libro se abra en el cielo, ella está allá. Ese fue un chiste. Pero él, cuando iba para su casa, él en su corazón quiso cantar un himno en donde hiciera referencia a eso y buscó los himnarios que ellos tenían en su momento y no encontró nada. Y cuando llegó a su casa, él se sentó a componerlo en el piano cuando llegó a su casa ese himno porque no encontró nada. ¿Y qué pasará cuando allá en el cielo se abre el rollo o el libro de la vida y no se encuentre él? Entre lágrimas, él hacía su himno y lágrimas salían de su rostro, de sus ojos. Y de repente él dijo, bueno, ya todo quedó bien. Comenzó a fluir y a fluir y a fluir. Una canción que creo que casi todos nosotros la conocemos. Esa canción lleva por nombre Cuando allá se pase a lista. Cuando allá se pase a lista. Cuando allá se pase a lista. Porque en cierta forma hace referencia a esas personas que estuvieron con nosotros y van a estar en el cielo. Y quizás nosotros no nos dimos cuenta. Veces quizás nunca fue el motivo, o sea, nunca en su propio deseo para que escribieran esa canción. Pero sí es necesario saber quiénes son los que están a nuestro alrededor para poderlos cada día más apreciar. Mucha gente ha estado en este mundo y hay otros que ya no están, lógicamente no estuvieron en este mundo. Unos que ya hacen memoria, otros que no hacen memoria. El himno de Cuando allá se pase a lista se ha convertido en un clásico de las iglesias, porque nos hace referencia a aquellas personas que estuvieron con nosotros y que ojalá conteste lista cuando estemos en el cielo. Amén. Vamos por favor, e incluso es tan importante esa canción que hasta Winston Churchill la cantó y varios presidentes y de diferentes géneros musicales se han cantado en jazz, etc. Cuando allá se pase a lista, que serían de los que estaban aquí en la tierra. Hoy quiero que me acompañen por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 40. Libro de Hebreos, capítulo 11, 36 al 40. Amén. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Leemos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Esto parece una historia de terror a veces, ¿no? Cuando uno lo lee. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si leemos este mensaje claramente y decimos, oiga, esto es un mensaje cristiano, perdóneme, una persona que esté apenas recién iniciando en los caminos me dirá, no, pastor, qué pena, pero yo me voy. Esto no tiene nada que ver con prosperidad, esto no tiene nada que ver con dinero, no, pastor, esto no tiene nada que ver con paz, amor. Sí, tiene razón. No tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver en todo con eso. Porque a través de estas personas que fueran aserradas, muertas, perseguidos, errantes, por ello es que estás tú hoy aquí recibiendo esta palabra, el buen testimonio de ellos. Quizás si nosotros vemos este anterior relato, vemos que muchos de esos hombres que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Ellos anduvieron de aquí para allá, como dice la palabra, cubiertos de pieles, algunos con pieles de ovejas y de cabras. Fueron pobres, angustiados algunos, porque usted no sabe, en ciertas épocas tenían que ser perseguidos para ser echados a los leones, maltratados. En cierta forma el mundo no era digno de ellos. En muchos casos ellos estuvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, por todas las cavernas de la tierra, por las catacumbas. Estos hombres y mujeres, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido aquí en la tierra. Y dirán, pastor, ¿cómo así tanto sacrificio para nada? No, por el contrario. Ellos estaban allá arriba pasando la lista como habíamos iniciado. Y esos hombres continuaron con su propósito. Dios les proveía a ellos de todo y ellos se sentían conformes. Y eso fue para que fueran ellos, en cierta forma, perfeccionados aparte de nosotros. Y digo nosotros porque en cierta forma nosotros hacemos parte de ese proceso. Y nosotros también en cierta forma
somos como parecidos a ellos. ¿Cómo así, pastor? Sí, en cierta forma, nosotros a veces, uno de los peores, bueno, los peores, según el mundo, pues, pero uno de los mejores trabajos o oficios es llevar la palabra, el pastorado. Son como los directores técnicos. Si gana, ganó el equipo. Si pierde, perdió el director técnico. Si nos reímos mucho, somos payasos. Si no nos reímos, somos amargados. No podemos hablar de política, pero si hablamos de política, entonces miren, lo siento un cristiano hablando de política. Entonces, por ejemplo, somos amargados y no nos reímos. Si oramos por las mujeres, entonces somos mujeriegos. Si estamos andando con los hombres, entonces ya nos ven que nos tildan de otras cosas. Pero aquí estamos firmes, fieles. No nos interesa lo que digan de nosotros. Nos tratan de ladrones. Nos tratan de todo. Fíjense que en el pasado, cuando la historia fue preservada principalmente o fue, digamos, contada principalmente por abuelos, por narradores, alrededor de sitios, de reuniones, para mí, en mi caso, los favoritos eran todas las historias de los valientes guerreros, de cristianos. Esas historias a mí me gustaban. Las historias de mártires, eso para mí, wow, yo quedaba como asombrado. Para mí eran las mejores historias, son las mejores historias que existen. Y son importantes incluso para Dios. Porque Dios decía, cuando hacía memoria, hace referencia a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, guerreros, a Josué. En el año 200 después de Cristo, Minucio Félix escribió el Octavio 37. Es algo, él en sus palabras, porque él era un teólogo cristiano en su momento, él decía, es algo hermoso para Dios cuando un cristiano lucha contra el dolor, cuando se enfrenta a las amenazas, castigos y torturas, burlándose de la muerte y pisoteando el horror del verdugo. Miren eso. Y cuando eleva su libertad en Cristo como estandarte ante reyes y príncipes, cuando se rinde ante Dios solo y triunfante, victorioso, pisotea al mismo hombre que le ha dictado sentencia. Dios encuentra todas estas cosas hermosas. Eso lo dijo Minucio Félix. Y nosotros vemos que en el mundo han habido una cantidad de personas así. Gente que entregaron todo por vivir en Cristo, por llevar adelante el Evangelio. Gente que fue defendiendo su fe aunque se burlaran de ellos. Y lo peor del caso es que muchos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta quiénes fueron ellos. Partieron de este mundo y no nos dimos cuenta. Y estaban entre nosotros y no nos dimos cuenta.
Porque cada uno de nosotros estaba en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia covisión, en nuestro propio ministerio. Y no nos dimos cuenta de aquellos que están pasando necesidad a causa del Evangelio y no nos duele eso. En el mundo habitó todo tipo de gente, ha habitado y habita todo tipo de gente. Por ejemplo, habitó gente mala o injusta. Vamos por favor a 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Me acompañan por favor. 1 de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Juan no lo pudo haber expresado mejor. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, hay gente mala, injusta, que salieron incluso de la iglesia. No soportaron las palabras del Señor y fueron a hacer lo malo, o incluso desde antes de Cristo. Entre nosotros hubo falsos profetas, falsos apóstoles, que como dice la palabra, que por sus frutos los reconoceréis. Podemos buscar en Lucas 6, 43 y 44. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43 y 44. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, hubo profetas, apóstoles, falsos, malos, brujos, hechiceros hubieron hombres y mujeres que impusieron cargas tan pesadas para hacer caer en el camino a los demás. Reyes, sacerdotes hubieron. Mateo 23, 4 al 6 a nosotros nos aclara esa parte. Mateo 23, 4 al 6. Por favor. Mateo 23, 4 al 6. Y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Acompáñame con el Lucas 15. Ahora te digo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Había hombres así, perversos, que le gustaban solamente, todavía existen, gente que le gusta imponerle carga a los demás, pero ellos no la cumplen. Son buenos para poner leyes,
pero no las cumplen para ellos mismos. Hubo también hombres y mujeres que salieron del mundo y otros que regresaron al mundo y no pasaron por las iglesias. Gente perversa. Podemos encontrar entre esos, por ejemplo, el caso del hijo pródigo, que salió al mundo porque él quería disfrutar. Gente que fue así, estaban en las iglesias y se apartaron. Hubo también hombres y mujeres que pensaron que tenían la salvación y nunca la tuvieron. ¿Qué dice Gálatas? Por favor, Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Esos hombres y esas mujeres no tuvieron la esencia de la perseverancia de los santos, porque se creían salvos. En cierta ocasión, el teólogo y también pastor... ¿Gálatas qué? Gálatas 5:4. Ya lo tengo. Dele, por favor. De Cristo os desligasteis los que por ley os justificáis, la gracia habéis caído. Repíteme por favor, con mejor. De Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Desligasteis, ajá. Los que por ley os justificáis, de gracia habéis caído. Entonces de gracia habéis caído porque regresaron a la ley. Fueron hombres que se apartaron. Gálatas, pero estaba viendo Efesios cuando subiera que yo. Gálatas, perdón, ahora sí. Efesios 5:4. Gálatas. Y entonces nosotros, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces hombres y mujeres que fueron libres del pecado, libres de la tentación, libres de todas esas cosas, se volvieron otra vez al mundo, se volvieron otra vez a la ley y cayeron de la gracia. Entonces hubo hombres y mujeres que cayeron de la gracia. Y ellos pensaban que eran salvos y no eran salvos. El pastor Sproul dijo: si tienes la salvación, nunca la pierdes. Y si la pierdes, nunca la tuviste. ¿Cómo así, pastor? Yo no entiendo. Pues sencillo. Todo aquel que pierde la salvación es porque nunca la tuvo. Pero el que fue salvo, el que se arrepintió y sabe de dónde lo sacó el Señor, persevera para no perderla. Porque eso es un gozo grande, el saber que Dios a nosotros nos rescató de donde estábamos. Y ya no tropieza, ya no cae más. Pero hay gente que despreció eso. Nunca fue salvo. Hubieron adúlteros, fornicarios, asesinos. Y quizá nosotros fijamos mal los ojos en ellos. Pero también habitó entre nosotros gente justa. Sabemos que habitaron gente mala, ya vimos los ejemplos. Pero también habitó gente justa. Habitó gente justa, y esta gente fue diferente. A esta gente se le abrieron los cielos. Isaías 26:2, por favor. Isaías 26:2. Isaías 26:2.
Aleluya. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esa gente caminó con Dios. Esa fue la gente que fue aserrada, que fue asesinada. Y que quizá nosotros mismos tenemos a nuestro alrededor gente así. Y nosotros también debemos ser así. Esa gente no retrocede o no retrocedió para perdición. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, como lo dice Hebreos 10:39. Nosotros así somos esos hombres y esas mujeres que no retrocedemos para perdición. Y todo puede estar en contra nuestra. Las leyes, el gobierno, todo se nos puede venir encima. Podemos perder todo el dinero que tenemos en nuestras cuentas y no retrocedemos. Hebreos 10:39. Sí, señora. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces esos hombres y esas mujeres justas que vivieron no retrocedieron. Veían al frente a su asesino y no retrocedieron. El gobierno se le vino encima y no retrocedieron por la fe, como decía Pablo al inicio de la escritura. Por la fe muchos fueron aserrados. Esos hombres perseveraron hasta el fin para ser salvos. Y vemos las historias en la palabra. Esteban fue apedreado. No quiero hablar de Jesús, porque Jesús de por sí solo es el ejemplo para todas las cosas. Y usted me dirá, pastor, pero solamente fue a Jesús. Te estoy dando otros ejemplos. Esteban fue apedreado. Y mientras lo apedreaban, él decía, veo los cielos abiertos. Esos perseveraron hasta el final del alma. Y ellos estuvieron con nosotros. Y quizá en su momento no pudieron defenderlos, porque también los apedreaban. Gente que sintió temor y no hablaron. ¿Qué dice Mateo 24:13, por favor? Estos hombres perseveraron hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tal Cristo en plena crucifixión le hubiera dicho a Dios, Dios, no, Padre, perdóname, tú no me habías dicho estas cosas, no, así no, yo mejor me bajo, esperen, yo me voy a bajar de aquí, sí, yo me arrepiento de haber sido maestro? No, él perseveró hasta el fin. Todos los apóstoles, sin excepción, a excepción, de Juan, que parece ser que no murió por violencia, sino por vejez, aparentemente. Todos fueron muertos violentamente. Y sin embargo, Juan fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Eso sí se sabe. Estos son hombres y mujeres que sabían que podían vencer al mundo y su pecado.
Estos hombres, a pesar de todo, estaban allí y nosotros los vimos. Ellos sabían que podían hacerlo y lo podían hacer por su fe. Y estos hombres fueron santificados por completo porque Dios así lo quiso. Hay muchas historias de esas. Y esos hombres y mujeres fueron guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor? Primera de Tesalonicenses 5:23. Esos hombres y esas mujeres por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron santificados por completo. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo, me lo repite, pastora, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hay una historia que yo sé, muchos no la conocíamos. De pronto ustedes la conocen o de pronto no. Cuando yo la escuché, esa historia a mí me llenó de inspiración. La escuché hace rato, pero Dios me la colocó en estos días otra vez. En Corea del Norte había un pastor que se llamaba Kim, y toda la congregación de él eran miembros, digamos, de aproximadamente 20, 30 miembros. En Corea no se podía predicar el evangelio. Eran esos hombres que se tenían que reunir, y mujeres que se tenían que reunir en alcantarillas, leer la escritura así en las alcantarillas para poder ellos alimentarse de la palabra. Miren eso. Me imagino que en las alcantarillas nosotros aquí estamos reyes. Pero imagínense leer la palabra en las alcantarillas o en las catatumbas, como hacían en las primeras iglesias, que tenían que alabar. Aquí nosotros hay bandas, grupos, instrumentos. Pero ellos allá, imagínense cómo alababan porque no podían alzar la voz. Gloria, gloria, aleluya. Y bajito. Hasta que un día los descubrieron. Ellos estaban en las alcantarillas y vino una aplanadora y los descubrieron. Los sacaron a todos. Los amarraron. Y el gobierno les dijo: hagamos algo. Pastor Kim, yo los perdono si ustedes renuncian de ese Jesucristo del que hablo. Y todos unánimes decían: no renunciamos, no renunciamos. Renuncien de Jesucristo y les perdonamos la vida. No renunciamos, no renunciamos. En vista de que el gobierno vio que había tanta seguridad en esa decisión que habían tomado, se fueron a las casas de cada uno de ellos y tomaron a sus hijos y les dijeron: renuncien de Jesucristo o le matamos a sus hijos. Y esos hombres y esas mujeres, me imagino que miraban a sus hijos
Y la historia cuenta que ellos comenzaron a despedirse de ellos. Y les decían, papi, allá nos vemos. Allá lista se va a pasar. Cuenta la historia que esos hombres delante de ellos les mataron a los hijos y a las familias. Y no renunciaron de Jesucristo. Cuenta la historia que el gobierno colocó a esos hombres en una carretera en fila y le pasó una aplanadora. Y les decía, último chance para que renuncien de Jesucristo. Y ellos no renunciaban de Jesucristo. Cuenta la historia que la aplanadora iba pasando por cada uno de ellos y se escuchaba el crujir de los huesos. Y la historia cuenta que mientras pasaban la aplanadora por sus cuerpos y por el pastor King, ellos alababan a Dios. Esos son los hombres y las mujeres que estaban con nosotros. Esa es la clase de hombres y mujeres que están con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Son hombres y mujeres que no tuvieron temor. Y esas son las personas que hoy quizá también tú puedes tener a tu lado, al frente. Nosotros quizás somos los primeros, la línea de enfrente. Quizá yo no te inspiro, no sé. Pero sí hay otros hombres y mujeres que también estamos al frente de la batalla, que habitan con nosotros, que están con nosotros. Así como hubieron hombres y mujeres que estaban con nosotros, dieron su vida por nosotros, ahora es tiempo de que también nosotros demos la vida por los que faltan. No dejes que partamos de este mundo y cuando partamos de este mundo que digan, ay, se fue el pastor y yo no le dije ni gracias. Estamos en los tiempos finales, en donde la iglesia será arrebatada, nosotros seremos arrebatados. Y ya no habrá tiempo, de nada. Y preguntarás, ¿dónde estaban? ¿Dónde están los que estaban con nosotros? Los siervos del Señor, ya yo quiero arrepentirme. Ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo, seremos arrebatados si nos mantenemos en la fe. No permitas que nos vayamos de este mundo para después decir, ¿dónde están ellos? Si estaban aquí ayer, estaban no hace nada, estaban conmigo. Los cristianos no son personas. Quiero decirte que nosotros actuamos sin temor. No tenemos temor. Los cristianos no somos personas físicamente violentas. Yo quizás no tengo tanta experiencia en peleas. Yo creo que la única pelea que tuve, la tuve como a los 4 años y perdí. Pero no le tengo miedo a nada. Nosotros no somos físicamente violentos. Nuestro reino
es del cielo, no es de aquí. Y nuestra guerra es con principados, con potestades, con gobernantes en las tinieblas de este mundo y con la maldad espiritual que se está levantando a nuestro alrededor. Efesios 6:12 lo dice: yo he visto hombres más corpulentos que yo, más jóvenes que yo, más fuertes que yo, pero corren con la primera aparición que se les cae en la sombra, salen corriendo, le temen a la muerte, le temen a todo. Pero nosotros los cristianos estamos ahí firmes, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús. Y eso lo sabemos. Y tenemos que luchar contra toda maldad. Esto no significa que nuestras armas no sean reales. Nuestras armas son reales, poderosas en Cristo Jesús, para derrocar al diablo y todas sus maldades. Antes, el martirio era el principal método de guerra de los cristianos. Todavía es. Hay países en donde tú no puedes llevar el evangelio. La ventana 40:10. Y las historias de los mártires cristianas no fueron recibidas con duelo, sino que por el contrario, en muchas partes matan a los cristianos y se gozan de ellos. Y lo hacen con un triunfo, como hicieron con el pastor King. Ahora, cuando más a menudo nosotros somos derribados, a veces por usted, queremos llevar la palabra y a veces es usted el que nos tilda mal. Usted no puede ser como aquellos hombres o como aquellas mujeres que mataron a los justos que estaban viviendo con usted. No sea injusto, conviértase a justo en Cristo Jesús. Que nuestro ejemplo y modo de vivir sea como el de aquellos hombres, de aquellas mujeres que sin importar nada siguieron, avanzaron. Pero en el Señor, y el Señor los recibió. Una vez fueron ellos asesinados, apedreados, aserrados, muertos por espada. ¿Acaso eres tú de esos que atacas también a los que están en cierta forma? Nosotros somos como la mala plaga, como la mala hierba, pero para el mundo, porque entre más nos apedrean, entre más crecen. Cuanto más a menudo nosotros somos derribados por usted, se levantan 3, 4 que alzan la voz y dicen: aquí llevo la palabra. Porque la sangre de los cristianos es semilla. La sangre del cristiano es semilla. Y entre más sangre haya de un cristiano, más semilla crece. Que nuestro ejemplo y modo de vivir sea como el de aquellos hombres y las mujeres victoriosos en Cristo. No se arrepintieron. No se arrepintieron, siguieron y siguieron. Perseveraron hasta ser recibidos por el Señor.
Que se note nuestra presencia mientras estamos con vida en este mundo, así como aquellos siervos que estuvieron entre nosotros y muchos lo supieron solo cuando esos hombres y mujeres partieron de este mundo. Hay veces que supimos que ese hombre o esa mujer eran de Dios cuando partieron de este mundo, cuando se manifestó en ellos la gracia. Hoy, amado hermano, yo te quiero decir que qué triste es que por nuestra dureza de corazón nosotros no podamos identificar quiénes son los hombres y aquellas mujeres de Dios que están entre nosotros, y peor aún, permitir que sean pisoteados, permitir que no exaltemos el nombre de Dios y que no se exalte el nombre de Dios, que en vez de apoyar la obra de Dios, lo que hacemos es callar. Si nosotros somos los pisoteados por causa del Evangelio, entonces tengamos paciencia, la fortaleza, a que nuestro comandante en jefe, que es Cristo Jesús, haga su presencia y nos recoja en su perfecto poder. Los mártires cristianos son nuestros poderosos guerreros. Convirtámonos en uno de ellos. Mientras estamos aquí en la tierra, seamos como uno de esos guerreros, poderoso en batalla. No como Dios, porque Dios es el poderoso en batalla, pero Dios nos respalda. Si Dios te llama a eso, síguelo. No dudes en hacerlo. Y seamos como aquella canción que dice: porque cuando partamos de este mundo y lleguemos al cielo, allá nos dirán, nos llamarán a lista y responderemos. Cuando allá se pase a lista, cuando allá se pase a lista, cuando allá se pase a lista. Eso es una hermosura. Hoy recordemos a los que están a nuestro alrededor, para no decir: ay, los que estaban con nosotros partieron y nosotros nos quedamos. Hoy te invito a que cierres tus ojos y sepas apreciar a aquellos que están a tu alrededor hoy, llevando el Evangelio, que ponemos nuestras vidas con gozo por llevar el Evangelio. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Dios, te doy por este tiempo. Gracias por la obra redentora, Señor, que tú has hecho en medio